mejor. Ahí está, perfecto. Ahí estamos en comunicación con Pablo Romá, director de la consultora Circuito. Bueno, estamos justamente analizando este escenario cambiante, que cambió por completo, obviamente, después de los anuncios de Scioli y Randazzo. Pero bueno, la cuestión electoral y las encuestas que ustedes manejan, por cierto, muy serias, ¿Cómo es el muestreo ahora y cómo es el escenario en esta cuestión de las internas? Primeramente me gustaría saber en cuanto a nivel nacional. Bueno, en primer lugar, a partir de ayer, digamos, cambia por completo, digamos, y hay que esperar, me parece que al 20, al sábado, para poder volver a armar los escenarios digamos, para encuestar, porque bueno, digamos, estos días son muy cambiantes y, claro, y no se sabe bien quiénes pueden seguir y quiénes pueden bajarse y quiénes pueden aparecer, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de lo de el anuncio de la fórmula Scioli-Zanini, me parece que, bueno, que a nivel nacional eso reacomoda un poco el escenario que nosotros veníamos manejando, claro, en primer lugar, digamos, porque queda una interna menos en las PASO, que es la del Frente para la Victoria, que era una interna competitiva, ¿no? Sí. Claro, y bueno, y ahí quedan tres internas, digamos, la del PRO, la de UNA o Frente Renovador, digamos, como quisiéramos llamarles, y la del Frente de Izquierda, digamos, que hoy parecería que la del Frente de Izquierda es la más peleada, digamos, de alguna manera. Una paradoja, ¿no? Pero una paradoja, digamos, ¿no? Que ahí están casi en un empate técnico, pero porque después la interna del PRO con Macri, Sanz y Carrió, bueno, ya Macri saca una diferencia en la interna tan grande que ya casi uno podría decir que está bastante clara cómo se va a resolver. Y después la interna de Massa y de la Sota, más allá del debate de ayer, que fue interesante, que fue tuvo un poco de picante, pero también está un poco resuelta, me da la sensación, digamos, al menos los números que veníamos manejando hasta esta semana nos indicaban un poco eso, digamos, una diferencia bastante bien. Yo estuve marcada, analizando las últimas muestras que ustedes enviaron de la consultora Circuitos, la cuestión de los espacios, porque también se mide por espacio político, digamos, ¿no? Más allá del candidato. ¿Cómo está hoy el Frente para la Victoria a intención de voto a nivel espacio político? Porque me parece que ese es un dato interesante, ¿no? Porque va más allá del candidato, digamos, ¿no? Sí, nosotros, digamos, optamos por ese criterio a la hora de armar nuestras mediciones, que es, digamos, porque hay una cuestión que para nosotros es importante, que son 3 elecciones distintas, digamos, o 2 elecciones distintas, la primaria y la general y el posible balotaje segunda vuelta, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en la instancia de paso medimos espacio político, es decir, por una pregunta, bueno, en las primarias, ¿a qué fuerza política votaría? Y después, bueno, vemos los candidatos. En ese sentido, el Frente para la Victoria a nivel nacional, o sea, nos venía dando un número alrededor del 37, 38%, 36%, digamos que es un número relativamente alto. Digamos, nosotros habíamos hecho una medición más o menos por diciembre y ese número estaba en 34, 33, con lo cual hay una progresión hacia adelante del Frente para la Victoria y hasta el momento que medimos, que fue mediados de esta semana, previo a la decisión de la fórmula Scioli-Zanini, tanto Scioli como Randazzo, bueno, dividían ese voto. Claro. Es decir, Scioli un poco más arriba que Randazzo, pero bueno, lo dividían, y por lo tanto cuando uno veía el gráfico de los candidatos, bueno, ahí Macri aparecía como el más votado porque es el que más acapara votos de su espacio, y en ese caso el Frente para la Victoria dividía un poco los votos, con lo cual uno siempre decía, bueno, entonces nos preguntaban, entonces gana Macri. Bueno, el problema es que de Randazzo y Scioli, bueno, va a salir uno, y el espacio es el que termina dando un poco la imagen de la totalidad, digamos, ¿no? Claro, está muy claro eso. Ahora hay que ver, digamos, según entiendo yo,
ahora como Scioli, candidato único del Frente para la Victoria, si logra acumular o succionar todos los votos o la intención de voto de Randazzo, ¿no? Sería esa la ecuación, digamos. Y yo creo que sí, que ese es el interrogante más importante que hay hoy y que va a seguir hasta la elección. Claro. Sobre todo porque me parece que la combinación de Scioli con Zanini, digamos, en un esquema, para pensarlo en un esquema más racional, digamos, Zanini aportaría la fórmula, la defensa de algunas conquistas básicas del gobierno, del oficialismo, sí. No sé, la asignación universal por hijo, IPF, claro. ANSES, y bueno, y Scioli aportaría, digamos, un perfil un poco más conservador, tratando de generar algunos gestos y algunos guiños hacia el mercado o los grupos de poder, ¿no? Estas cuestiones que andan dando vuelta, el problema del tipo cambiario, el cepo al dólar, qué va a pasar con el pago a los fondos buitres, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el interrogante está puesto ahí, si va a sumar o va a restar, cuánto va a sumar y cuánto va a restar, y a su vez, las ilusiones que hay detrás de eso, es decir, claro. si el kirchnerismo piensa que lo va a poder contener a Scioli, o el sciolismo piensa que, bueno, que lo va a poder domesticar a Zanini en el corto plazo, digamos, ¿no? Claro, sí, es cierto. Con digamos, con el ejemplo de Mariotto en la provincia. Sí, un Mariotto que terminó siendo más sciolista que Scioli. Claro, exactamente. Entonces, ese me parece que es el interrogante y todavía no está saldado, digamos, porque también uno podría pensar por qué no fue Axel Kicillof el vice de Scioli. Me claro. parece que en ese sentido limitaba mucho más este aspecto. En cambio, con Zanini me parece que Scioli tiene un poco más de vía libre. Hay que ver después cómo eso se equilibra o no, digamos, o si se balancea solamente para un lado. ¿Y es posible, digamos, a ver, dentro de los tanteos que ustedes manejan, que la figura de Zanini como una representación del hiperkirchnerismo y como una representación de Néstor y Cristina, afecte a Scioli en la cuestión del voto no kirchnerista? Mira, yo creo, hasta ahora es prematuro porque claro, sí, obviamente nosotros no tenemos análisis, o sea, sobre ese punto, no tenemos mediciones. Lo que yo podría decirte al respecto es que me parece que digamos que hay dos miradas, una más de que Zanini logra converger logra llevarle a Scioli un sector del kirchnerismo más duro, y otra mirada que habla de la pura continuidad de Scioli con Zanini respecto al modelo. Claro, me parece que esa es una tensión que va a estar y hay que ver cómo se desarrolla. Uno podría decir que hay sectores que ven, digamos, la posibilidad de aceptar a Scioli a través de Zanini, y habrá otros sectores que dirán, tanto, digamos, para ponerlo claramente, por derecha y por izquierda, algunos se bajarán, digamos. Claro, sí, ¿no? es cierto. Pero eso, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días. Pablo, ¿no? Pablo. ¿Sí? Nina Rico te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, cambiando un poco el escenario, yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos el escenario acá en la ciudad de La Plata? Bueno, el escenario de La Plata es un escenario complicado, digamos, ¿no? Hay muchos precandidatos. Yo creo que de alguna manera esto, digamos, este armado nacional, también hay que ver cómo se replica o cómo llega a los armados locales. En La Plata nosotros hicimos una encuesta hará unas 2 semanas más o menos. Sí, ¿cómo son los números de esa encuesta? Porque digamos, o sea, lo de Randazzo, si bien puede afectar a nivel nacional o gobernación, creo que en La Plata los candidatos ya están más o menos definidos, ¿no? En general. Sí, los candidatos ya están. Sí, están más o menos definidos. Habría que ver cómo se ordena. A ver, digo, si también en los territorios va a haber interna o no, eso habría que verlo. Hoy en el Frente para la Victoria, digamos, los 2 candidatos más fuertes son Pablo Rueda, el intendente, y Florencio Saintut. Sí. Yo creo que
habrá que ver si logran conformar una lista única o realmente van a una interna. Claro. ¿Y la imagen del intendente que intención de voto, según la última muestra de ustedes, cuánto es? Mira, la imagen... O la intención de voto, perdóname. ¿Intención de voto? Sí. No, la intención de voto de Bruera ronda el 20%. Ah, bien. Y de Saintut el 12%, más o menos. ¿Y Bruera es el primero? ¿Está primereando ahí o alguien superior a él? No, es Bruera es el que hoy tiene más intención de voto, es el candidato que más... el que más conocimiento tiene. Claro, eso sí. O sea, es el candidato con más presencia en la ciudad de La Plata. Claro. Y después, bueno, hay otros candidatos que como por ejemplo, no sé, Pacharotti, que lo sigue como en conocimiento, en instalación, pero bueno, tienen el problema de que aún no tienen un espacio claro donde van a jugar. O digamos, sea, ¿no? Si la elección en la ciudad de La Plata fuera hoy, Bruera estaría logrando un nuevo mandato, porque en la ciudad de La Plata no hay ni balotaje ni nada, o sea, a nivel local el que gana por un voto gana, digamos. Exactamente, sí, al menos eso, nosotros nos queda planteado volver a hacer una medición en La Plata, ya con, digamos, después del 20, con el escenario más armado, y bueno, y ver cómo varían estos números, digamos, nosotros tendríamos un poco de eso, digamos, el Frente para la Victoria llevaría un porcentaje bastante alto, digamos, es el que es la fuerza más votada, casi con el 33%, más o menos, digamos, ¿no? Bien, o sea, bueno, esperar lo que va a pasar el sábado con el cierre de listas y seguramente, bueno, estarán enviando ustedes la última muestra, el último estudio y acá lo estaremos leyendo con todo gusto porque, bueno, nos interesa saber cuáles son las mediciones que ustedes analizan. Así que, bueno, Pablo, ha sido un placer hablar con vos, nos has ampliado mucho el panorama y seguramente a futuro o cuando ya esté definido más o menos las listas, también nos volveremos a comunicar para ver cuáles son las repercusiones en el electorado sobre esto, ¿sí? Bueno, Juan, te agradezco la comunicación y bueno, siempre a disposición. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Ahí estuvo el director de la consultora Circuitos, Pablo Romá, ahí ampliando un poco la cuestión de las muestras que se hacen en cuanto a las encuestas.